Arctemis, tu programa de divulgación sobre historia, arqueología y patrimonio. Comenzamos esta sección de misterio y terror en la historia, un eslogan, un titular bastante fruto de marketing, bastante cutre, pero queríamos ser directos y sencillos, a falta de mejores ideas, con el caso de la colonia Roanoke. Inés, ¿qué es la colonia de Roanoke? ¿Qué puedes contarnos sobre ello? La colonia de Roanoke se sitúa en la isla de Roanoke, que está en la actual Carolina del Norte, en Estados Unidos. Y bueno, pues fue una colonia inglesa bastante particular y bastante especial. ¿Por qué es conocida? ¿Por qué es tan particular? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Pues tras varias idas y venidas y intentos de colonizar, ya la definitiva, todos sus habitantes desaparecieron sin rastro. Solo se quedó en un árbol escrita la palabra Croatoan. O sea, que desapareció por completo la población de esa colonia y solo quedó una palabra que me imagino que solo el descifrar su significado será un tema ya de por sí, escrita en un árbol. No quedó Eso ningún es. tipo de evidencia, o prácticamente ninguno, Mm, ¿no? Estaban las casas, estaba todo, pero no había ni rastro de sus habitantes. O sea, no Nada. había nada que a los colonos que dieron parte de esa desaparición les pudiese dar pistas sobre qué había ocurrido, ¿no? Eso es, nada, absolutamente nada. Es como si hubiesen desaparecido, se hubiesen vuelto invisibles, nada. O sea, todo estaba en su sitio, tal cual, perfecto. Lo único diferente era que habían escrito en la corteza del árbol la palabra Croatoan y justo en el árbol de al lado la palabra Cro, C-R-O. Nada más. Inés, ¿hay algún tipo de conjetura sobre qué podría significar esta palabra o palabras? Sí, la cosa es que cuando fueron a colonizar la isla tenían diferentes tribus indígenas que vivían allí y una de las tribus eran los Croatoan. O sea, que hace alusión a una tribu indígena de allí, ¿no? Que me imagino que tendría una Sí, relación complicada con los colonos ingleses. sí, la verdad es que tenían relaciones tirantes, bastante tirantes. Pues entonces, vamos a, sin más dilación, cuéntanos, ¿no? Porque yo creo que ya es un tema demasiado jugoso como para seguir esperando, ¿no? Cuéntanos realmente el misterio de Roanoke. Pues nuestra historia comienza en 1585, cuando el comandante Arthur Barlow, junto con un pequeño grupo de pioneros, pues decidieron ir a la isla de Roanoke, que está, como ya hemos dicho, frente de las costas de la actual Carolina del Norte. Como España iba en esa carrera de colonización, la primera y con ansias de riqueza, En aquella época en la que eh, éramos algo. efectivamente, pues Inglaterra, que no quería ser menos, invirtió en la colonización. Y así fue, ¿no? Fueron allí y un grupo pequeño de soldados se quedaron para crear un fuerte. Por supuesto, mujeres y niños no, que éramos un estorbo, solo soldados. Hombre, Entonces, hacía falta músculo colonizador. O sea, recordamos que el por modelo supuesto, colonizador de Inglaterra, de los ingleses, no es como el español, que consiste en hacer nuevas mujeres y nuevos hijos allá donde vas, sino más bien Sí, en exterminarlos, ¿eh? también robar un poquito los barcos por el camino, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, sí, se que robaron. no se nos note la noción, lo que no se nos vea el pelo, ¿no? Vamos a seguir con la historia de Roanoke. Pero, Inés, ¿este es el primer asentamiento inglés en América del Norte o hay algún anterior? No, probablemente habría alguno más, pero estos de momento es que no lo podemos llamar asentamiento. Iban un grupo muy pequeño y eran un fuerte, porque ya veremos que hay varias idas y venidas. Entonces, este de momento era como un intento, es como aquel fuerte de Navidad cuando fue Colón. Una O fase beta. sea, efectivamente. Pues bueno, la cosa es que allí llegaron y allí vieron que ni oro, ni riquezas, ni nada, había tiranteses con las tribus indígenas. Entonces, bueno, allí llegó el maravilloso y precioso Sir Francis Drake, que Como puede arribó ser en de otra la manera. isla en 1856
Y un pequeño grupo de todos los soldados decidió volverse a Inglaterra porque allí no sacaban O tajada. sea, un poco como La- Pocahontas, ¿no? Ahora que, perdona que te interrumpa, pero estoy recordando el caso de Pocahontas, que creo que fue precisamente en Carolina del Norte, ¿no? sí, Y sí, incluso, sí, sí. incluso en la versión de Disney se centra mucho en el tema de que allí no había absolutamente nada. Efectivamente, fueron ese momento de cavar y más, quiero más, y no encontraron nada. O sea, Entonces, la pues, versión Pocahontas, pero sin Pocahontas y con Francis Drake, ¿no? efectivamente, De que acuerdo. no sé cuál me gusta más, pero vale. Poco después, pues Sir Richard Grenville volvió a Roanoke con provisiones y tal para ese pequeño grupo que sí se quedó. Y cuando volvió, no se encontró a nadie, a nadie. Y allí se había quedado un grupo de entre unas 15 personas, otras fuentes dicen 50, para mantener esa guarnición. Pero la cosa es que cuando volvieron, allí no había nadie. O sea, pero según tengo entendido, este no es el grupo, Ese no es. efectivamente. O sea, esto es como una especie de añadido al misterio. Efectivamente. Es como un preludio de algo que sabía que iba a suceder, O sea, que pero que no le dieron mucha el importancia. fenómeno sucede dos veces, pero la primera vez pasa completamente desapercibido. Efectivamente, efectivamente. La cosa es que, bueno, pues este hombre, Richard Grenville, se tuvo que volver a Inglaterra con las manos vacías porque es que allí no había nadie. ¿Vale? Ujú. Total. La cosa es que un año después, el 22 de julio de 1587, un grupo ya de 118 colonos, que eran 90 hombres, 15 mujeres y 11 niños, llegaron de nuevo a Roanoke con la intención, Perdón, pues ya así, 90 de... hombres y 15 mujeres. No, 17, perdón. Ah, bueno, sigue siendo, 90. la proporción me sigue pareciendo un poco desigual. Ah, sí, bueno, pero allí como que les da un poco igual, ¿no? Va, va. Yo empiezo a pensar que se pudieron matar entre ellos por las mujeres y las mujeres lo huyeron por... Perdona, continúa. Sí, bueno, seguimos. La cosa es que llegaron allí a Roanoke ya con intención de crear allí una colonia como Dios manda, nunca mejor dicho. Colonizar la isla y de hacer un asentamiento permanente, ¿no? La Ujú. cosa es que el viaje estaba comandado por John White, que ya había estado La en la primera primera expedición. fortificación, Ujú. eso es, y se financió por Sir Walter Raleigh, que era un magnate de aquella época, Bastante ¿no? conocido. Sí, y el día 18 de agosto nació el primer niño inglés en América, bueno, que no era un niño, era una niña, que se llamaba Virginia Dale, Primer y era infante. hija, efectivamente, y además era nieta de John White. La cosa es que las primeras semanas después del asentamiento, pues la cosa iba bastante bien, las relaciones con los indígenas no parecían muy hostiles, pero bueno, la cosa es que de primeras, de un día para otro, apareció uno de los colonos muertos en la playa. Resulta que pues aquella muerte puso bastante de los nervios ya a los ingleses y insistieron para que White regresase a Inglaterra para pedir refuerzos, además también para traer más comida, porque por mucho que intentaban cultivar la tierra y demás, no daba fruto. Entonces, pues se estaban poniendo bastante nerviosos y decidieron que White regresara, ¿no? Pero Pero la teniendo en muerte, cuenta, perdón, la muerte de ese colono, ¿se sabe que fue a manos de los indígenas o...? es que fue muy sospechosa, porque murió en la playa sin ningún sentido, fue totalmente o sea, estaba asesinado, pero no se sabía quién lo mató. Pero claro, teniendo en cuenta que la relación con los indígenas, Claro, no era en hostil, pero no era principio, tampoco un camino de rosas. e- efectivamente, estaba la cosa bastante tirante, es como el primero que lanza la piedra. Ujú. Entonces, pues, lo primero que hicieron fue sospechar de que habían sido Los la tribu indígenas. No me de sorprendería nada que los, fuera un poco conspiración de los ingleses para justificar quizá un plan de actuación con los indígenas más violento, ¿no? Más directo. pues, Esto es un tampoco, poco pero bueno, la especulación cosa es que, mía, improvisada. perdón. Esto a modo de especulación propia, no de... Ah, sí, 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 no, pero bueno, te adelanto que si eso fuese así, no le salió nada de bien. Va a continuar. Pues bueno, la cosa es que antes de que White regresase a Inglaterra,
les dejó como unas instrucciones a los colonos. La primera era que no saliesen del fuerte si la situación no era extrema, y la segunda consistía en que si eran atacados por los indios o por los españoles, ¿vale? Porque Santo Domingo está, creo que, bastante cerca, dejasen una marca muy concreta tallada en un árbol del fuerte, ¿vale? Una cruz de Malta. De esa forma, cuando él llegase, sabría que habrían tenido problemas y se habrían visto obligados a marcharse. La cosa es que White regresó a Londres y se vio atrapado en la capital británica, ya que estábamos en guerra con Inglaterra, aquella gran armada, aquella gran batalla. Entonces, la falta de fondos por parte de la corona impidió que White pudiese volver a Roanoke para poder ayudar a sus colonos. O sea, que colonos. quedaron completamente a merced de su propia supervivencia. Efectivamente. Entonces, vamos, de hecho es que White se tuvo que quedar 3 años en Inglaterra hasta que pudo volver. Cuando White volvió, se encontró que los 117 los colonos que había dejado allí durante 3 años habían desaparecido sin dejar rastro. Es en este momento, absolutamente todos. Todos, absolutamente todos. Este es el momento en el que el misterio aparece. Las casas de 2 plantas, techos de paja que se habían construido estaban totalmente desmanteladas y los establos donde se encontraban estaban vacíos. Cuando volvió, pues las casas estaban, los techos estaban totalmente desmantelados, los establos estaban vacíos y lo único que se encontró fue una misteriosa palabra escrita en uno de los postes de las fortalezas que ponía Croatoan y las letras CRO, Cro, también grabadas en la corteza de un árbol cercano. Croatoan. Croatoan y Cro. Uno en un poste y otro en un árbol. Y eso fue lo único que quedó de una población de más de 100 personas. Y me habías referido antes que el significado era que hacía alusión a una de las tribus indígenas de allí, ¿no? Sí, una de las tribus eran los Croatoan. Pero es que no había indicios de batalla, ni de que hubiese habido una hambruna, porque recordamos que no conseguían cultivar nada. No se encontró tampoco ninguna cruz maltesa, por lo tanto nadie les había invadido y no habían tenido problemas de ningún tipo. Entonces, la suposición primera que tuvo White fue que los colonos se habían mudado de la capital, la del fuerte, a la tribu con los Croatoan y mezclado allí con la población local. Lo que pasa es que la relación no era muy buena. Bueno, pero cuando no tienes nada de qué comer y no conoces el medio, quizás Claro. el aliarte con los habitantes de allí, por mucho que no sea plato de buen gusto, es tu única alternativa, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, igualmente no pudo comprobarlo porque añadimos una desgracia más. Una gran tormenta se abalanzó sobre el poblado poniendo en grave peligro tanto la expedición de rescate hacia donde que fuesen como el buque que había llevado a White y a la tripulación hasta Roanoke. El capitán del barco advirtió a White que tenía que partir de manera inmediata si querían conservar sus vidas y sobre todo la integridad del navío, por lo que regresó a Inglaterra y comenzó así la gran leyenda de la colonia perdida, que hoy en día permanece en absoluto misterio. O sea que desaparecen por completo más de 100 personas, no hay índices de batalla y no da tiempo a investigar qué ha ocurrido porque debido a una tormenta tienen que huir del sitio otra vez, ¿no? Antes de poder realizar ningún tipo de investigación, ¿no? Efectivamente, También efectivamente. que vaya tino del destino, da que pensar, da que pensar. Entonces, bueno, tenemos he recopilado un par de hipótesis, ¿no? Que siempre se han relacionado pues con lo que es la colonia perdida. La primera idea fue pues esa, que los colonos ante la falta de provisiones pues se mudaron a la capital de los Croatoan. Esta idea no es concluyente, porque no se sabe por qué alguien escribió solo Cro en uno de los árboles, lo que podría indicar que la colonia se había ido de manera tan apresurada que quien fuera no fue capaz de terminar de escribir el mensaje. Efectivamente, es como... pero Crow con C y la otra con K o los dos con K. Las dos con C. Vale. Que también estaba pensando, si una es con C y la otra es con K, pueden hacer alusión a dos palabras diferentes, con lo cual va misterio todavía, ¿no? Claro, pero
A ver, las fuentes que yo he buscado, las dos con C, pero Ujú. es verdad que hay grabados que lo hacen con K. Yo recuerdo haberlo leído en algún sitio con K, pero ahora ya no sé cuál. Claro, Vamos. pero bueno, buscaremos más información sobre esto. Luego también se especuló con la posibilidad de un ataque externo, que también por parte de nativos o de los españoles, Ujú. que nunca se sabe, pero tampoco es concluyente porque no se halló ninguna cruz de Malta en el asentamiento. Bueno, a mí se A me menos ocurre un poco que, como que no les hipótesis diese. improvisada que no sé, o sea, si no hay absolutamente nada en el campamento y han desmantelado incluso todas sus posesiones, las viviendas y absolutamente todo, no sé, quizás un ataque mientras dormían de noche, en Sí, los no tiene que mucho sentido. ¿eh? Un ataque de noche en los que pudiesen asesinar mientras dormían a los habitantes, no sé, pues quizás varias tribus aliadas en masa y llevarse los cuerpos del sitio, desmantelarlo todo y dejar eso como aviso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tenemos la segunda palabra de Croatoan que no llega a completarse, ¿no? Como por apresuración. O sea, puede ser algo fortuito, casual, sin importancia o algo que realmente tenga que ver con que hubo un suceso repentino y no se pudo, ¿no? Entonces, Hombre, igual es una tontería, pero la palabra y media tallada en el árbol estará con alfabeto latino, supongo. sí. No es ninguna Entonces, tontería, entonces. supongo que lo habrían hecho los El, colonos, no los claro, indios. Quizás en exacto. lugar de tallar una cruz de Malta, quisieron dejar claro quién les había atacado. Claro, eso Bueno, también se baraja como que es una pista, Mm. que más Han sido que, los croatoan, ¿no? Los que claro, nos han claro, hecho esto. Y a lo ¿no, mejor no puede ser también el nombre de un lugar en vez de una tribu? hasta, Como pasa algo y nos vamos a este sitio. ya, no, es que las fuentes citan que la tribu son los croatoan, pero ya está, no lo ponen como en ningún accidente geográfico o no en sabemos si ningún o sea, se refiere a un sitio. toponimio, pero no sabemos si se refiere a una localización, ¿no? Yo creo que es el nombre de la Va, tribu, va. o sea, no creo que sea ningún, porque entonces si eso lo han escrito los colonos y lo han dejado como pista, el receptor tiene que entender ese Ujú. mensaje, si no, no tiene sentido. Entonces, si ellos conocen a los croatoan como tribu, Sí, ¿me sí. explico? Sí, sí. Ujú. Bueno, más allá Entonces del yo debate creo, lingüístico, a mí lo que se me ocurre quizás eso, ¿no? Que en vez de dejar la Cruz de Malta, tallaron quién había sido para que el que viniese pudiese saber lo que había ocurrido y quizás no le dé tiempo a terminar la segunda palabra porque mataron al que estaba escribiendo el aviso, ¿no? No sé. claro, ¿no? Eso es lo que para mí también se me ha ocurrido de primeras. Ahora, el ataque de noche, cuando hay un ataque eso hay pistas. Y eso si han matado a la gente, tal, no sé, dicen que está desmantelado, pero una cosa es desmantelarlo y otro es destrozado. Si Es te que eso, atacan, vamos, lo destrozas. bueno, yo creo que, o sea, si tiene que haber evidencias de destrozo, sí hay evidencia. Pero si se hace una operación en silencio, en plan una emboscada furtiva, y la gente se pone a las casas a matar a la gente mientras duerme, y no hay Habría resistencia, sangre. pero 3 años después, Inés, no sé, 3 años, o sea, a lo mejor eso pudo ocurrir un día después de irse este hombre, y en los 3 años siguientes no queda evidencia de ningún tipo, entre los vientos, la lluvia, en fin. Sí. No sé, a mí personalmente, a falta de más datos y no habiendo realmente ninguna evidencia concluyente, es lo que me parece más plausible, ¿no? Un ataque silencioso en el que pues, se cargaron a toda la gente, desmantelaron aquello por completo y no hubo signos de violencia porque realmente no hubo una batalla, sino una operación muy bien desarrollada por parte Sí, de los sí, José, indígenas. pero si pasa lo que tú dices que pudo haber pasado, ¿dónde están los cuerpos? Si hay un ataque, algún arma o algo se pierde por el camino. Bueno, pero No si te encuentras con un descampado, por Los, así decirlo, sin nada. los indígenas se lo los pudieron llevar, cuerpos pudieron deshacerse de los los cuerpos entierran. perfectamente, o los entierran, o se los comen, o los tiran al mar, vete a saber, 20.000 millones de cosas. Y si no, pues las cosas también se las llevan ellos. Te recuerdo, si no se pudo hacer una expedición en el territorio de los indígenas, Sí, eso es verdad. obviamente tampoco se puede saber, se puede contrastar si han sido ellos o no han sido, qué han hecho o qué no han hecho, ¿no? Hablando de se los comen, otra posibilidad que se barajó, también muy rocambolesca, es que se sucumbió al ataque de alguna tribu caníbal. Entonces dicen que se los comieron, pero bueno, no se tiene constancia de ninguna existencia de clan caníbal en esa zona. Sigue quedando la duda de la referencia a Croatoan en la talla del Os sigo árbol, ¿no? contando, que tenemos más. Tenemos más. Hay evidencias al respecto de alguna de las hipótesis? Recientemente se encontró una nueva hipótesis, la de que los colonos se hubiesen mezclado con una tribu que se llamaban los Lombí
pues estos individuos presentaban rasgos caucásicos, ¿no? Como una tez pálida y ojos claros. Lo que pasa es que los estudios de ADN que se llevaron a cabo en la Universidad de Texas no arrojaron resultados concluyentes. No pudieron... Pero, Sí, perdón. que esta ya es como la más reciente todavía, es que los avances más destacables son del 2012, y es que el Museo Británico halló un viejo mapa dibujado por el mismísimo White con una serie de marcas ocultas que desvelan la existencia de una supuesta fortaleza a 80 kilómetros de la colonia. Aunque se desconocía si el gobernador hizo esta señal pensando que los británicos podrían estar allí, uno de los arqueólogos de la First Colony Foundation se trasladó a la zona posteriormente para encontrar cualquier resto de paso de los ingleses por ese lugar. Hablamos no de la fortaleza original, sino de esa fortaleza oculta que se descubrió en los mapas de White, ¿no? El Museo Británico, sí. Es a 80 kilómetros de lo que sería la fortaleza de Roanoke, ¿no? Un paseo, andando, cargando con todo el equipo, 100 personas. Eso es. Pues 3 años después se informó del hallazgo de una serie de objetos que podrían haber pertenecido a los colonos perdidos, que estos van desde algunas piezas de cerámica con un estilo típicamente inglés hasta varias herramientas de metal de la época, ¿no? Como un gancho y un clavo para una tienda de campaña. A su vez se han desenterrado varios fragmentos de espadas típicamente europeas y mosquetes primitivos que podrían haber sido llevados hasta allí desde la metrópoli. Por lo que, teniendo en cuenta que los nativos no tenían la tecnología necesaria para llevar estas maquinarias, más herramientas y... a cabo, exacto, esas piezas a cabo, pues entendemos que siendo típicamente del siglo XVI, pues son de los ingleses, ¿no? Entonces, estamos ante restos arqueológicos que están uniendo esa metrópoli de Roanoke y luego 80 kilómetros. Una fortaleza secreta. Una fortaleza en la que probablemente fue habitada por ingleses en el siglo XVI, probablemente. O sea, que se plantea la existencia de esta fortaleza oculta como un plan de contingencia en caso de dificultades, ¿no? Para los colonos de Roanoke, por así decirlo. Eso, o que allí sí estuvieron ingleses en esa época, probablemente pues un poco después y demás, a lo mejor también buscando a los colonos perdidos. Claro, que las posibilidades siguen siendo miles, porque o bien era otro cuerpo aparte que estaba allí, por lo que pudiese pasar, y White quizás no quiso revelarlo porque era una especie de plan B, o bien se trasladaron los colonos de Roanoke a esa fortaleza oculta ante un ataque y desmantelaron el campamento porque se lo llevaron consigo. Sigue el misterio de por qué la segunda palabra de Croatoan no se acaba, ¿no? Puede ser tanto porque mataron en el acto al que lo estaba escribiendo, o porque lo estaba escribiendo y le dijo la caravana de gente marchándose, oye, déjalo que tenemos prisa, ¿no? Y simplemente dejó de escribir. Es que puede ser cualquier cosa. Sí, al final con lo que se quedan los expertos es que probablemente ese centenar de personas había viajado hasta el interior de la isla para vivir con los nativos después de haber sido atacados por alguna tribu de indios cercana que tiene más pinta de que hayan sido los Croatoan que esta colonia se haya ido con los Croatoan a vivir, realmente. O sea, la hipótesis entonces es que sufre una especie de altercado con los Croatoan, tallan eso para dejar evidencia que los Croatoan son los responsables de su mudanza, para que los que viniesen después supiesen que los Croatoan son problemáticos, ¿no? Por eso quizás poner Croatoan y no la Cruz de Malta, y se trasladarían a esa fortaleza de repuesto a convivir más en el interior con más alcance de recursos, ¿no? Pero entonces sí, como tú dices, José, que se pudieron haber ido al interior y desaparecer, ¿no hay evidencia de colonizaciones en años siguientes que se encuentren restos de ese campamento, de ese fuerte, restos de la colonia? ¿Qué pasó con ellos después? La verdad es que nada, o sea, probablemente teniendo en cuenta que esa isla no daba mucho fruto, la verdad es que tampoco sé cómo sobrevivían las otras tribus, porque algo de fruto tenían que dar y algo tendrían que cultivar para poder sobrevivir. Pero bueno, supongo que también teniendo en cuenta toda la historia de llegan a colonizar, no hay riquezas, la gente no se quiere ir y la gente desaparece,
Hombre, no es una buena carta La verdad que de no. presentación para quedarse. La estrategia de marketing de Roanoke, desde luego, no era como la de Marinador. Era bastante menos. Entonces, esta gente se fue para el interior y simplemente desaparece. No se mezcla con ninguna tribu ni. Yo Porque no sé. creo, o sea, hay una opción de que podría mezclarse con alguna tribu y, sinceramente, seguro que alguna mezcla habría. A ver, con Pero, nada más que 17 mujeres. efectivamente, pero no, eso no llegaría mucho más allá. Y luego, pues, entre que, pues eso, no sacaban riquezas, tampoco era una tierra muy fértil y demás, teniendo en cuenta también, pues, que es una isla que sufre las consecuencias del temporal, lo que quedaría, se lo llevaría, se deterioraría con el tiempo, digo yo. Bueno, entonces ahora lo que me queda contaros es la parte más jugosa, sinceramente, la que a mí más gracia me hace y la que más me gusta, que son los sucesos misteriosos. La cosa es que esta palabra, croatoan, está asociada a extrañas desapariciones o a extraños sucesos con personajes bastante famosos de la historia americana. Como por ejemplo, poco antes de la muerte de Edgar Allan Poe, en 1849, estuvo mucho tiempo desaparecido y actualmente tampoco se tiene explicación de por qué, ¿no? Pero en ese periodo se le encontró deambulando por las calles de Baltimore susurrando la palabra Croatoan. Hombre, seguramente el opio tuvo algo que ver, pero bueno. Sí, pero bueno, quién sabe, ¿no? Esta misma palabra se encontró garabateada en la revista de Amelia Earhart, que en un pequeño apéndice comentamos que fue una aviadora, la primera aviadora, Sí, que además dio la vuelta al mundo en su pequeño avión, ¿no? Y se encontró esa palabra en su revista muchísimas veces garabateada después de su desaparición en 1937. Luego también la hemos encontrado tallada en el poste de la cama, donde el célebre autor de historias de terror Ambrose Bierce durmió antes de su desaparición en México en 1913. Y finalmente rayado en la pared de la celda donde el famoso saltador de diligencias negro Bart habitaba antes de ser puesto en libertad y desaparecer en 1888. O sea, aparte de que obviamente el misterio de la isla de Roanoke era algo bastante presente y conocido en la cultura popular de la época, es curioso como todas estas personalidades que van a desaparecer, como si lo supiesen, ¿sabes? Vinculan esa palabra con ellos mismos como asociando un poco su misterio de desaparición con el propio misterio de desaparición de la isla de Roanoke. Es un poco... Además, también otra parte que particularmente a mí me encanta, porque, bueno, tiene que ver mucho con lo que es la historia de las religiones, las creencias antiguas y tal, ¿no? Los croatoan eran un pueblo fuertemente espiritista y que llevaba a cabo rituales que, según se dice, para que los muertos volviesen de sus sepulturas y ayudar a las cosechas. Bueno, eso realmente era bastante común en todas las culturas indígenas de cualquier periodo histórico y región del mundo, ¿no? Esa religión chamánica tan en contacto con ese otro mundo que nosotros ya no concebimos como océano, pero que antes no había tanta diferencia uno con otro. Claro. Luego, además, la versión de esta tribu es que por aquella época, de manera súbita, las especies de vida silvestre de los bosques comenzaron a morir de manera inexplicable, que fue cuando llegaron los colonos, ¿no?, a Roanoke. Y según sus creencias, esto se debía a que se había liberado sobre la tierra un espíritu maligno y poderoso que ellos solían asociar con una especie de reptil o de serpiente, ¿no? Y que este espíritu se había apoderado de los colonos de tal manera que comenzaron a asesinarse y devorarse los unos a otros, y afirmaban que fue la propia niña recién nacida, la nieta de White, quien llevó esa plaga a las tierras al estar poseída por esa especie de demonio, ¿no? Bueno, pero esta historia es una pasada, yo no tenía ni idea. O sea, los propios indígenas hacen toda una mitología de posesión demoníaca muy a la semilla del diablo, ¿no? O a la profecía, ¿no? Donde justifican o explican las enfermedades que les contagiaron o que trajeron los europeos vamos, me parece apasionante. Es genial, además me encanta, ¿no?, lo que es la relación esa de esa niña que fue la primera que nació en esa colonia y ella es la que lleva como eso, la semilla, ¿no?, la plaga. Hombre, la verdad que los elementos tal y como suceden dan bastante juego solos a ese tipo de construcción, ¿no?
Desde luego, yo no sé si hay novelas basadas en esto y demás, pero Seguro, desde seguro. luego, si hay algún escritor escuchándonos, por favor, sáquele partido. Yo solamente quiero decir un apunte. Cuando los españoles llegaron a Centroamérica fueron considerados dioses. Cuando los ingleses llegaron a Norteamérica fueron considerados demonios poseídos, ¿no? Yo Sí. ahí lo dejo caer, simplemente lo dejo caer. Bueno, pues hasta aquí el misterio, apasionante misterio con esos últimos apuntes de la colonia de Roanoke. Y espero que os haya gustado, espero que os haya fascinado tanto como nosotros. Si tenéis algún tipo de teoría o de comentario al respecto, recordad que podéis dejarlo en la caja de comentarios de la web del programa.